Buenas tardes a todos. Dame un segundito, Sí, ¿vale? sí, Sí, ya puedes está empezar, grabando. que ya estoy grabando y aquí tenemos Pues a Pedro Cruz. Buenas tardes, perfecto. Diego. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Todos, encantadísimo de estar con vosotros. Muchos sois caras conocidas, amigos, así que bueno, estamos en familia. La verdad que encantadísimo de poder colaborar con el proyecto. Cuando hablé con Juan Pablo, pues me propuso hablar para las charlas desescaladas en las que estamos participando. Y bueno, a él se le ocurrió el título, yo no sabía muy bien qué podía hablar, soy a lo mejor demasiado modesto y bueno, pues él me propuso un tema que llevo trabajando un tiempo, tema de los paisajes sagrados, y bueno, pues le propuse este título, Paisajes sagrados en la configuración del territorio. Bueno, he puesto visiones castellano y leonesas, bueno, no por acotar un poco el territorio, pero bueno, se podría hablar realmente a un nivel más amplio. Tampoco por cuestiones de tiempo, pues no merecía la pena. Entonces, me pareció interesante pues hablar de este tema que está, parece que está de moda en cierto sentido, aunque es un tema que se lleva estudiando en el ámbito anglosajón, iberoamericano, pues bastante tiempo. Eh, eh, y para... Sí que está pasando la diapositiva, ¿no? Ah, no, perdón. No, no está pasando. Espera. Ah, perdón, es que estoy con el puntero en otro lado. Ahora sí. Perfectamente. Bueno, quería empezar comentando, claro, que vuestro proyecto, el proyecto en el que estáis vosotros trabajando, pues está muy presente el paisaje en muchos aspectos de los que estáis trabajando, y uno de los aspectos los que estáis vosotros trabajando y que enlaza con el tema, con mis últimos temas de investigación, es el tema de los paisajes sagrados. Vamos a intentar ahora un poco introducirnos en la definición, aspectos relativos a estos conceptos. En el paisaje, como todos sabemos, hay muchos tipos de paisajes. El paisaje natural, aunque bueno, los geógrafos no, muchos investigadores entienden que el paisaje natural, al menos en la península ibérica, no existe como tal. Habría que irse a otros lugares. El paisaje está compuesto de muchos paisajes. Paisaje agrario, paisaje defensivo, paisaje industrial, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es el paisaje industrial, que siempre ha estado presente en nuestra cabeza, en nuestra manera de entender el territorio. Aquí traigo una primera diapositiva del archivo, bueno, un mapa de vistas que se llaman, del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, en los cuales, pues aquí podemos ver de manera muy gráfica, yo creo que es una imagen que habla por sí sola, no tengo yo que explicar nada, cómo, cómo se conceptualiza el paisaje, y la importancia dentro de los diferentes elementos que tiene del elemento simbólico, del elemento sagrado. Aquí tenemos, me parece, no sé si es de la zona de León, ahora mismo no recuerdo, bueno, no es importante ahora ese dato, pero tenemos aquí como la representación en este plano idealizado de un territorio, en los cuales tenemos, pues aparte de los edificios sagrados, las iglesias, etcétera, tenemos aquí la ermita de San Pedro, se representa porque son hitos, voy a hablar mucho de hitos, de marcas, y este deslinde de cruces, que lo tenemos aquí en el medio. Esto no es un vía crucis, como alguien pudiera pensar, sino que es un deslinde. Con la cruz vamos a hablar también mucho de la omnipresencia de la cruz, porque la cruz es el elemento, es el emblema en el mundo en el que nosotros estamos, en el mundo cristiano universal. Entonces lo vamos a encontrar, evidentemente, por todos los sitios. Bueno, pues con esta introducción así tan rápida, no me quiero quitar tiempo a lo que realmente creo que interesa. Es importante hacerse una serie de preguntas, de cuestiones de partida. ¿Qué se entiende, qué entendemos por paisaje sagrado? Son grandes preguntas. Yo no sé si al final de la charla las voy a responder, voy a poder responderlas. Bueno, pero son preguntas que yo creo que hay que hacerse. ¿De qué constan y cómo se configuran? ¿Cómo configuran estos elementos del paisaje? ¿Cómo son? ¿Cómo podemos encontrarlos? Y si, una pregunta final, que a lo mejor esta tendríamos que hablarla entre todas, sería más bien para un tema de debate, de charla, si al final nos da tiempo, si existen paisajes sagrados específicos. Son las grandes cuestiones que no las voy a desarrollar porque sería muy dilatado de hacer para el tiempo que tenemos, y prefiero hacer
pues una exposición más visual, que se vean diferentes elementos de lo que se entienden los elementos que configuran los paisajes sagrados y bueno, a ver si podemos llegar a unas conclusiones más o menos razonables. Sin hacer historiografía, porque yo creo que ahora mismo tampoco merece la pena, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es un aspecto que aunque ahora parece que está de moda, como decía al principio, bueno, hay una larga tradición de estudios en el mundo de los paisajes sagrados. Tenemos, pues desde los estudios pioneros, a mí me parecen interesantes y muy recomendables, de Fernández de Rota, sobre antropología de un paisaje gallego, me parece un buen trabajo de partida para entender, no habla solo de paisajes sagrados, la configuración de paisaje. También tengo que hacer una pequeña advertencia, no voy a hablar de paisajes sagrados, no lo voy a hablar de prehistóricos, tradicionales, medievales, etcétera. Bueno, lo hago como un concepto más amplio, como un concepto diacrónico para el tema, por ejemplo, de los paisajes sagrados prehistóricos. Me parecen fundamentales los trabajos de Richard Bradley, que tiene una serie de trabajos, podía haber cogido los libros para que se vieran, pero bueno, las portadas, tiene una serie de trabajos fundamentales de arqueología de los sitios naturales, pues que enlaza con estos temas de los paisajes sagrados. Y aquí en nuestro país, pues evidentemente, autoridades como Criado, Parcero, Sursoayán, que está por aquí escuchándonos, pues bueno, han hecho una serie de trabajos de aportaciones importantísimas que son de obligada consulta y yo creo que es donde muchas de las ideas pues sirven para describir lo que son los paisajes sagrados. El concepto de paisaje sagrado como tal, pues hay muchísima literatura, como digo, hay literatura anglosajona, muchísima. Al final pongo una lista de bibliografía, pero si a alguien le puede interesar, le puedo pasar cosas. Tenemos una bibliografía anglosajona vastísima, también iberoamericana. Pero en estas se describen los paisajes muy detallados, pero no he encontrado, yo al menos, y a lo mejor me podéis corregir, una definición canónica de paisaje. Bueno, paisaje sagrado, perdón. Para centrar el tema, pues sí que me gusta citar a un trabajo clásico de Eduardo Martínez, de un autor clásico, Eduardo Martínez de Pisón, en los cuales, bueno, describe lo que es el concepto de paisaje y ahí yo creo que se puede entender, está bien imbricado el tema de los paisajes sagrados, la definición de paisajes sagrados. Es la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado, de una dimensión material, espiritual, ideológica, simbólica. Bueno, pues sin venir a describir con detalle lo que es un paisaje sagrado, esto sería un paisaje sagrado. Una de las definiciones. Tengo aquí, no sé si se puede leer el Convenio Europeo de Paisaje, como lo entiende el Plan Nacional de Paisajes Culturales. Bueno, yo creo que no merece ahora mismo meternos en estos berenjenales. Ahí están para que los quiera leer, para que lo quiera conocer, a la hora de meterse, lo que, como digo, con el aspecto más teórico. Sí que me interesa destacar muy rápidamente una serie de conceptos relacionados con estos paisajes sagrados, tomado de esta literatura científica tanto anglosajona como americana, iberoamericana, sudamericana. Sí que tenemos un aspecto de los espacios narrativos. Los paisajes sagrados son espacios narrativos en los cuales Sabatebel, este autor, lo entiende como aquellos con capacidad para comunicar, guardar la memoria. Es interesante este concepto, y transmitir información desarrollada a partir del análisis de las características y condiciones de los espacios singulares. Vamos a ver que los espacios sagrados son espacios singulares, privilegiados en cierta medida, y de los hechos o acontecimientos, los event plays, cuando los resultados son destacables. Bueno, pues esto es uno de los aspectos que sí que me interesaba reseñar en este repaso rapidísimo del tema más teórico, un poco más frío. Existe en la literatura los conceptos de sitios sagrados. Cuando estamos hablando de sociedades, de comillas, primitivas, entiéndaseme la expresión, ahora para coloquialmente, pues sí que el tema de los paisajes sagrados sí que tiene un concepto, está más interiorizado, tal vez que nosotros, y el concepto de sitio sagrado, pues Weil y MacLeod, pues hablan son áreas de especial significado espiritual para los pueblos y comunidades. Aquí hablaríamos, en cierta manera, de hierofanías, luego vamos a hablar un poco de ello. En tanto que los sitios naturales sagrados, distinguen entre sitios sagrados y sitios naturales sagrados.
Y esto es interesante destacar también por lo que vamos a ver, algunas imágenes que vamos a ver después. Áreas de agua o tierra que tienen especial significado espiritual para los pueblos. Bueno, nosotros podemos coger estas definiciones y aplicarlas a nuestra casuística, pero bueno, siempre con cuidado. Y unos autores mexicanos creo que son, Madrigal, Escalona y Vivar, tienen unos libros muy interesantes y ellos sí que hablan de la sobrenaturaleza, del concepto de sobrenaturaleza, y lo definen una porción de territorio modelado y transformado por ella a lo largo del tiempo en función de la relación con sus deidades o su sobrenaturaleza. Bueno, es una serie de conceptos que dejo ahí, tampoco quiero incidir más sobre ellos, porque a mí a la hora de estudiar los paisajes sagrados y en el contexto en el que al menos yo me dedico, yo lo estudio, sí que me gusta hablar más de marcas. Es un concepto que he cogido de un autor italiano, que no es antropólogo, pero bueno, es arquitecto, pero tira mucho para la antropología, Francesco Careri, que él habla en el paisaje, en el estudio del paisaje de marcas. El concepto de marcas, que también es un concepto complejo y que necesitaría a lo mejor una revisión amplia. A través de estas marcas se pueden definir y podemos ir acotando lo que son los paisajes sagrados respecto a otros paisajes que no son sagrados. Claro, aquí alguien me podría decir, bueno, pero es que a lo mejor todo es sagrado en función del pensamiento de la gente. Bueno, lo que estoy haciendo es también un cajón más o menos cerrado y sin querer entrelazar, porque prefiero ser más gráfico, verlo en conjunto, más que ir a, como dice mi maestro, a la cagada de la mosca. Prefiero ir un poco más en ese sentido. Y hablando de las marcas, que es como podemos, que son, al final, no dejan de ser las características, algunas de las características de estos paisajes sagrados. Hay muchos conceptos de paisajes, el de arriba abajo, paisajes fronterizos, etcétera, etcétera. Bueno, las marcas de sacralidad o de marcación actúan como efectivo control físico. Esto es interesante. A la hora de estudiar las manifestaciones que nosotros tenemos en los paisajes sagrados, muchas de estas marcas, que vamos a ver marcas que puede ser un edificio, una ermita, están en lugares estratégicos. Esto es interesante. Y eso funcionan como un elemento efectivo de control físico, se encuentra dentro de un mapa físico, pero también mental del territorio, lo que se llaman los paisajes entrópicos. Responde al control simbólico de determinados espacios, eso es fundamental. Y en el mundo de las construcciones sagradas, de las ermitas no están donde están, o ciertos cruceros, están en sitios clave, en sitios estratégicos, bien por interés, porque tienen interés económico, estratégicos, fronterizos, religiosos, sociales o administrativos. Dentro de estos paisajes, pues lo mismo, las ideas ir sumando conceptos. En ellos se establece una serie de hitos que de manera física pues delimitan las fronteras. Hemos visto antes este mapa de vistas, teníamos ahí estas piedras con las cruces dibujadas, pues bueno, ese sería un buen ejemplo. Y delimitan los límites de los territorios vecinos que muchas veces en determinados momentos del año se transgreden. Por ejemplo, las romerías internacionales, pasa mucho en Galicia y Portugal, en Zamora y Salamanca, en Portugal pasa también. Son marcas que atienden a la necesidad de contar con elementos referenciales. Hemos dicho las referencias físicas, pero también mentales del territorio. Tienen que ver con el derecho consuetudinario. No voy a leerlo todo, no hace falta. Y conforman a su vez lo que es la memoria del paisaje, lo que se puede llamar la memoria del paisaje. Suelen ser paisajes acumulativos. Un paisaje sagrado, yo al menos no lo entiendo como algo sincrónico, algo que está ahí, sino que forma parte de sistemas, además sistemas interconectados a lo largo del tiempo. Veremos algún ejemplo. Perdón. Y dan lugar al final, en definitiva, pues a espacios narrativos. Yo creo que es interesante este concepto, event place, o lugares, como decía antes, lugares que generan memoria, ¿de acuerdo? A modo de corolario, y ahora para empezar a introducirnos en el tema, la parte más vistosa, creo yo, yo considero los paisajes sagrados son lugares privilegiados, en un territorio está top cargado de lugares, de paisajes sagrados. Son dentro de este gran, amplio territorios culturales, hay espacios privilegiados en los cuales pasan cosas. Son espacios que se encuentran siempre en constante negociación ritual. Por ejemplo, una romería anual, pues sería un momento de esto. Por ejemplo, hay unas romerías muy interesantes entre Zamora y Portugal, pues la Ribiriña, la Pitisqueira, etcétera, en los cuales existe una frontera física y administrativa. Bueno, las fronteras administrativas hay que considerarlas de aquella manera, en los cuales
una vez al año, determinados ocasiones, momentos del año, pues se hace una negociación ritual, pues a la vez de la romería, los intercambios de personas, etcétera, etcétera. Y que se manifiestan aquí en la península ibérica, pues, está la tradición cristiana, evidentemente, no podemos negarla, se manifiestan a través de, muchas veces, no siempre, ojo, a través de hierofanías, manifestaciones de la divinidad. ¿Qué rasgos tendrían los paisajes sagrados? En definitiva, muchos se generan a través de apariciones, las apariciones o las invenciones de una deidad, habitualmente la Virgen, siempre el pastor que va por el campo o encuentra una imagen, etcétera. Bueno, todos sabemos la leyenda, la historia, y no voy a incidir más sobre el tema. Conllevan, como he dicho antes, un efectivo control simbólico y físico de ciertos espacios clave, espacios que interesan, que siempre han interesado, porque como son fenómenos diacrónicos, han interesado desde la prehistoria hasta prácticamente hasta nuestros días. En estos paisajes sagrados hay constantes interpretaciones y reinterpretaciones de la naturaleza. Por ejemplo, las piedras sagradas, pues sería una manifestación. Veremos algo después. Existe un peso, una tradición cultural, la configuración, y aquí el mundo cristiano es evidente, con lo cual no habría más que decir. En el mundo islámico hay otros tipos de paisajes sagrados, evidentemente, que tienen similitudes y diferencias. Hay una continuidad de fenómenos de recristianización, lo vamos a ver con algunas imágenes, por ejemplo, ermitas que se sitúan en Castro, por ejemplo, y una estigmatización de estos lugares paganos a través de ritualidades, de edificios, pero también por medio del componente legendario, de leyendas, ¿de acuerdo? Con lo cual están reinterpretando, lo estigmatizan, lo cristianizan, pero a su vez lo reinterpretan. Bueno, pues estos, a mi juicio, serían a grandes rasgos, una definición es el corolario de lo que sería o lo que forma parte de estos espacios, de estos paisajes sagrados. Para hacerlo gráfico, ¿qué elementos hay? ¿Qué elementos tienen los paisajes sagrados? Pues bueno, hay mucho. Yo los dividiría para hacerlo sencillo, por no hacerlo muy complicado y que se entiende perfectamente. Vamos a hablar de patrimonio material e inmaterial, aunque a mí no me gusta mucho, porque se hacen cajones tan cerrados muchas veces que parece que lo material e inmaterial son dos cosas diferentes y casi siempre es lo mismo, siempre está entrelazado, tiene una trabazón demasiado cerrada como para tener que separarla. Pero bueno, para hacerlo más visual, pues si se me permite la expresión, pues bueno, dentro del patrimonio material construido, se ven las construcciones sagradas, iglesias, santuarios, ermitas, humilladeros, capelas, etcétera, etcétera. Veremos ejemplos ahora de todo ello. Los cruceros me parece un elemento fundamental en el paisaje, en el cual nos movemos. Los cruceros tienen muchos significados, tienen muchas lecturas, no un crucero depende de donde esté, significa unas cosas u otras, capillas camineras, las almiñas portuguesas, los petos de ánimas, etcétera, etcétera. El componente natural sacralizado, las sacra saxa, las piedras sagradas, hablaremos algo de ello, las marcas, hablábamos antes de marcas, las cruces, la cruz vamos a ver que está presente en todos los sitios. La cruz es el símbolo universal y lo vamos a encontrar en estos paisajes por doquier, por todos los lados. Y aparte también las rutas y caminos de peregrinación. Vamos a ver algunos elementos, los cuales van asociados a milladoiros, cruceros, edificios, etcétera, etcétera. Además está asociado también a este patrimonio, todo esto, al patrimonio inmaterial. Ya he dicho antes que, bueno, tomada la expresión de aquella manera. En los cuales es interesante, yo destacaría en estos paisajes sagrados por la pervivencia, no son paisajes cerrados, estancos, no estamos hablando del mundo tradicional que ya desapareció, no, a mí me gusta verlo con la Londuré, de larga tradición, y actualmente todavía tenemos estos paisajes sagrados a través de una ritualidad campesina que va cambiando pero que existe. Los ciclos de bendición de campo, rogativas, romerías, etcétera, las neofiestas, etcétera, etcétera. Otros rituales se podrían integrar en este aspecto, mascaradas, menos, procesiones divinas, por ejemplo, las mojoneras, los reconocimientos de los límites, en algunos sitios se hace, por ejemplo, la de Braniosera, en Palencia, es muy interesante, cada X años se va a ver los mojones, los límites, es una especie, un modo de paix en avant que se hacen, por ejemplo, en los Pirineos, el tributo a las tres vacas sería una de estas manifestaciones, y el componente legendario, evidentemente
sin el componente legendario, la toponimia, la geotoponimia, etcétera, etcétera, pues no se entendería estos paisajes sagrados. Para entrar ya un poco en harina, y ya llevo un rato, pues me gustaría que todo esto que he listado así tal vez atropelladamente, pues que se vean imágenes. Y bueno, uno de los elementos que están característicos, identificadores de los paisajes sagrados, son las ermitas, santuarios, humilladeros, etcétera. Los cuales, como decía antes, pues en función de dónde estén, se erigen por unos intereses, por unos u otros. En este caso tenemos los casos palmarios muy, pues yo creo más uso tiene San Lorenzo, yo creo que podría entrar en esta categoría. Bueno, pues son castros, estos son castros prerromanos y romanos, en el caso de Pereña seguro, y Fariza creo que también, bueno, que se sacralizan, se estigmatizan, si se puede decir, lo pagano, por llamar de alguna manera, con una ermita, además con una advocación muy clara. La advocación ya lo está diciendo Nuestra Señora, la aparición de la Virgen, siempre suelen ser advocaciones marianas del castillo. El castillo es una zona, no hay un castillo, realmente es un castro en los ribazos del Duero, en una zona estratégica de frontera en los cuales se erige una ermita. Hay más casos, evidentemente. Como hablábamos antes del componente natural, tenemos Nuestra Señora del Rosario, en Mingorría, en Ávila. Ahí vemos la ermita, una advocación que no tiene que ver con estas anteriores, pero bueno, tenemos aquí un berraco. Ahí no quiere decir que hay un castro. Seguramente esté en la zona de influencia del territorio betón. Los berracos están en zonas de explotación de los prados, muchos de ellos, según han estudiado algunos autores. Y bueno, y tienes en este espacio clave, en este espacio privilegiado del territorio, pues tienes ahí, eriges una ermita. Y el componente natural, la sacralización del componente natural, lo vemos en estos tres ejemplos. Podría traer muchísimo Nuestra Señora del Parral, ahí tenemos el Parral, bueno, una zona de fuentes en los cuales está a los pies de la ermita una fuente, las aguas santas gallegas, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, incluso hay bastante literatura sobre ello. Santuario de la Fuente Santa, Medinilla, pues un ejemplo evidentemente clarísimo, la sacralización de lo vegetal, de las aguas, y la ermita del Cristo del Berrocal en Cardeñosa, pues bueno, la asociación de piedras, determinados tipos de piedras, determinados berrocales con este tipo de construcciones, pues también es evidente, y es una manera de ocupar, sacralizar, aunque bueno, a mí la expresión a veces se usa mucho y había que tener un poco cuidado con ella, pero bueno, para entendernos, yo creo que se entiende bien, sacralizarían el territorio a través de este hito, de esta marca. Siempre me gusta entender los paisajes sagrados como marcas. Los humilladeros, aquí traigo uno, el de Carbeño Sayago, con toda la mala leche, por vosotros. ya sabes, Juan Pablo, a qué me refiero. Bueno, pues responde a otro tipo de ocupación del territorio. Esto es contrarreformista, ya tiene que ver con otra suerte de ocupación del territorio a través de ciertas pautas emanadas de Trento, pero bueno, tenemos al caso, además son ejemplos que se localizan en unas zonas muy determinadas, enlazan a través de vías sacras, de caminos sagrados, a través de los Vía Crucis. Pues bueno, es otra manera de sacralizar, otro elemento más de los paisajes sagrados. En el caso de Carbellino, que no deja de ser casi un corral, yo cuando hice esta foto, no, porque hay dos puertas y no hubiera sido una tenada tranquilamente y no pasa nada, pues bueno, responde también es la construcción, la complejidad de lo que son los cruceros que se sitúan a las salidas de las poblaciones. Pues bueno, no deja de ser un crucero, un sitio donde la gente se humilla para rezar un responso por los ritos laborales de ir a trabajar, los ritos de viaje, etcétera, etcétera, pero construido. Y aparte tenemos pues toda la larga lista de ermitas, aquí traigo dos, una de la de Santa Bárbara, además la fuimos a ver en Becedillas un día de tormenta, lo mismo, también otro tipo de elemento presente en el paisaje. Son muy interesantes las ermitas pues, que tienen las advocaciones a la peste, los santos de la peste, San Sebastián, San Froilán y San Roque, son importantes, y hay una larga lista de este tipo de ritualidad campesina, cómo se traslada al territorio en forma de este tipo de cruces. O la ermita de Santa Olalla, en Gamones, que la tenemos en un entorno agrario, está en una zona de vides, de piedra, de
de viñedos tradicionales, y aquí tenemos una sacralización de estos espacios agrarios también, además que tiene que ver con determinados tipos rituales agrarios, agrícolas, que veremos después. Bueno, vemos que la casuística pues es amplísima. Otro de los elementos, por ir avanzando, que me parecen claves en la concepción, la configuración de los paisajes sagrados, son los cruceros, sobre todo cruceros, capillas camineras, almiñas, petos de ánimas, porque tiene unas lecturas muy interesantes. Por eso, una cruz no se pone al azar, no se pone al tuntún, sino que tiene, en función de quién la manda a erigir y dónde está, pues significa unas cosas u otras. Esto es alguna de la casuística que podíamos encontrar, según si están mandadas erigir por órdenes religiosas o por la iglesia, agrupaciones privadas como cofradías, etcétera, etcétera, y bueno, vemos todo. O por un particular, que también pueden ser erigidas por entidades, por particulares. Entonces, perdón, en función de dónde se encuentren este tipo de cruces, pues van a significar unas cosas u otras. Aquí tenemos algunos ejemplos, aquí con estos 3 ejemplos, estos de mi zona de trabajo habitual, la zona de las Arribes, la zona del occidente salmantino, pues bueno, aquí tenemos, no me interesa tanto la hechura, lo que es la tipología, me parece más tema de historia del arte, más artístico, y no me interesa tanto la hechura como la localización. Y en este caso tenemos la de Hinojosa de Oro, que marca una ermita desaparecida. Se mandaban cuando no estaban decorosas, cuando no estaban decorosas para el culto, pues se mandaban derribar. Venía, bueno, en Trento sí que está escrito, eso está escrito, se mandaban derribar y erigir en su lugar una cruz, y que en las ruinas no pudieran meterse ganado. Es uno de los aspectos que esto está recogido y es interesante. Esta que tenemos de Fuente de León, la del medio, es la cruz de Santa Bárbara, y es una cruz de bendición de campos. Santa Bárbara es la protectora de las tormentas, y es una cruz, vamos a ver algún ejemplo soriano, una cruz en las cuales está muy cerca de la raya, de la frontera con Portugal, y en esta cruz pues se bendecían los campos, y aparte se conjuraban las tormentas cuando tocaba. Y la cruz esta de Sebradillo, que es la cruz de San Bartolomé, es la cruz que marca el camino Santiago, el ramal que va por Lamego, bueno, va hasta Santiago por esta parte noroeste el camino portugués, vamos. Me interesa mostrar este tipo de cruces tan populares, tan vastas, tan primitivas, que son una piedra con forma de cruz, básicamente, que se localizan estas son zamoranas, de sayaguesas, de Badilla, las 2 de Badilla, Fariza, Gáname, que se localizan, suelen estar agrupadas en conjuntos de 4, situadas al este, al oeste, al norte, al sur. Configurarían, algunos autores las han interpretado así, como en un cinturón protector del casco urbano. Bueno, ahí lo dejo, no me voy a meter en esa apreciación. Pero me interesa sobre todo que son cruces populares, se parecen además son muy parecidas a las cruces de expiación de los países que se llaman de expiación de los países del este, en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, pues hay bastantes, son iguales, prácticamente se podrían confundir. Son cruces que se localizan en encrucijadas. Aquí está en una cortina, en una pequeña cortina con dedicación agraria. Además, esta se llama la Cruz de la Salve, con lo cual, bueno, pues también tiene que ver con esta ritualidad de rezar una salve, pues como pasan los cantos de los responsos por los difuntos, etcétera, etcétera. Y yo la relacionaría, esto, bueno, vais a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con todo lo que nos estás contando? Pues bueno, esta tradición, esta localización, esta ubicación en el paisaje tradicional, por decirlo de alguna manera, se repite luego con este tipo de cruces, que no, que vea se va, tiene que ir a por el muchacho. Bueno, se localiza también en las salidas de las poblaciones. Esta en Fuente Aliante, además, sí que hice, información, me contaba la gente de allí, que bueno, que ahí había habido una cruz también de estas, una cruz que puede ser como una humilladera, una cruz donde se marcaba la direccionalidad, no marcaba la dirección a camino no me acuerdo ahora, no me acuerdo del pueblo, y en su lugar pues se erigió esta cruz, una cruz de los caídos, una conmemorativa de aquello que pasó. Pero bueno, esa tradición de situar
situar las cruces determinadas, este tipo de cruces en zonas, en estas zonas no se localizan, muchas se localizan en las plazas, pero en este caso muchas en esta zona de Fuente Liante, el Campo Cherro, se localizan en las entradas de las poblaciones, repitiendo esas localizaciones antiguas como las que hemos visto. Y bueno, me interesaba un poco dejarlo ahí indicado. O este tipo de cruces, pues aquí estos son almiñas portuguesas, hay un par de ellas en Salamanca, la de la Medilla, que seguramente está trasladada, está embutida en una casa. Las almiñas son cruces que se localizan también en las salidas y entradas de las poblaciones y marcan esta direccionalidad, pero a su vez están marcando, son cruces conmemorativas de muertos, pues son las cruces que se localizan al lado de las carreteras que encontramos en la actualidad. Pues bueno, este tipo de cruces también significan esto. Y esta de arriba, la que tenemos aquí, Alberguería de Argañán, que está en una cruz, sacraliza también de aquella manera una piedra, tiene aquí una hornacina, y esta cruz, esta piedra, esta almiña, bueno, hay gente que no lo considera como tal, pero bueno, aquí se hacían los rituales agrarios de la bendición de campos, y se hacía ahí una merienda, se sigue haciendo una merienda en San Marcos, cuando se bendicen los cultivos. Bueno, pues para que veamos que como las cruces significan muchas cosas. Y esta es muy interesante, esta de Morón de Almazán, porque esto es una cruz, esto es un peirón, no deja de ser un peirón, ya tiene influencias aragonesas, las cruces, este tipo de elementos aparecen, son muy comunes en el campo de Jiloca, en la zona que linda con Soria, porque tiene triple lectura. Las cruces no significan muchas veces una cosa, sino que significan varias, tienen funciones dúplices, triples o cuádruples. En este caso, esto es una cruz de bendición de campos, y tenemos, aquí vemos en el fuste, tenemos estas cruces grabadas. Estas cruces grabadas se hacen porque en estos rituales de San Marcos, de bendición de campos, se hacen unas crucecitas de cera y ahí se pegan, la cera que bendice los campos, pues luego se hace una cruz manual y se queda ahí pegada. Ahí hay una ritualidad, que eso es a lo que vengo a decir. Es una cruz, es un conjuradero, un esconjuro. Desde esta cruz se conculcaban las tormentas, cuando hay tormentas, y es una cruz que está, a su vez, lo que hablamos antes de la estigmatización, en este caso no es de lo anterior, de lo prehistórico, sino que está justo conculcando de alguna manera, sacralizando el cementerio islámico de Morón de Almazán. Entonces, bueno, para que veamos que un simple monolito, que bueno, en este caso es muy estético, muy bonito, pero bueno, significa muchas cosas. Avanzando en los elementos integrantes de los paisajes sagrados, pues tenemos las sacras saxas, las piedras sagradas. Bueno, tampoco merece la pena mucho, porque es un tema, incidir mucho en ello, porque es bastante complejo y sería muy latoso de explicar. Otro de los elementos, esta interpretación de los elementos naturales la vemos en determinados espacios, en determinados paisajes rocosos, que no tanto se sacralizan como que se reinterpretan, incluso algunos llevan una leyenda asociada. En el caso de la Peña Gorda, pues bueno, esto, una de las interpretaciones, hay más, y aquí creo que hay un amigo, está por aquí un amigo salmantino que sabe mucho de piedras y nos podía él explicar. Bueno, una de las interpretaciones que no hace mucho recogí, bueno, esto es la china de que se sacó la Virgen del zapato en la huida a Egipto. Bueno, ese es un topos muy común en el mundo de las piedras sagradas. El canto de la redonda es un canto de los responsos al lado de un camino tradicional en el cual se lanzaban unas piedrecitas y se rezaba un responso. Tudela es un sitio, es un posible santuario prehistórico, no me voy a meter. Y este de abajo, Peña la Ribera, ahí hay unas huellas que se ven bastante mal, o están tapadas, se llama la patica o la patá, y son las huellas de la mula de la Virgen en la huida a Egipto. Bueno, el componente legendario venía un poco, por eso lo traía estas imágenes. Algunas de las tipologías, hay bastantes más, tomadas sobre todo de Almagro, que es el que más se ha preocupado de estudiar este tipo de elementos. Bueno, hay altares, tronos, en fin, no voy a meterme con ello porque no es tampoco objeto de esta charla. Pero bueno, es un elemento del paisaje sagrado que también hay que tener en cuenta. Esta es un poco por homenaje a los amigos de Ávila, pues bueno, no quiero meterme, pues este tipo de bolos con una cruz, sacralizando
la especie Cántaros responsos, el cimbalillo creo que es el cimbalillo, si no me corregir, los de Ávila, de Villaviciosa, bueno, pues otros elementos más que no voy a, por cuestiones de tiempo, no voy a incidir. Hay que tener en cuenta que este tipo de rocas sagradas, sacra saxa, no suelen ser elementos sueltos en el campo, o sea, a mí sí que me gusta hablar de sistemas complejos, y este es el castro de San Mamed, en Villardiegua, en Zamora, en los arribes zamoranos. Pues bueno, aquí hay una conjunción de elementos muy interesante. Tenemos la piedra aquí a la derecha, la peña redonda, una peña oscilante. Algunos autores la interpretan como creo que es María Jesús Correia, bueno, una autora portuguesa, como un santuario, pero que a su vez está en un castro romano. Esta es una zona, está muy cerca del Pino del Río, donde están las explotaciones auríferas, y en la ermita de San Mamed. O sea, que ahí la confluencia de elementos es una de las características de estos paisajes sagrados. Y en la concepción de los paisajes sagrados, yo a lo mejor por mi especialización, pues sí que me gusta introducir el tema de las marcas en la arquitectura, porque no dejan de ser elementos, micropaisajes. Hay algunos autores que hablan de micropaisajes, bueno, sería discutible. Todos estos elementos, estas marcas que aparecen en la arquitectura popular, no tanto en la arquitectura religiosa, pues bueno, también formarían parte de este paisaje sagrado. Aquí tenemos una serie de marcas, por ejemplo, esta de Hinojosa de Duero y la Fregeneda, pues son casas antiguas del siglo XV que están remedando, tienen el mismo significado, la misma hechura, la misma morfología que las cruces que encontramos en las yudarias, en las juderías portuguesas o gallegas. Por ejemplo, en Tui yo creo que he visto algunas, en Rivadavia me suena haber visto algunas, bueno, y en Portugal hay pues en Guarda, que además hay un recorrido en Guarda, en Torremoncorvo, en Freixo de Espadacinta, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cruces de los judíos, criptojudíos más bien, o conversos, son emblemas además que la localización está repitiendo la localización de la mezuzá con versos del Deuteronomio, no me voy a meter ahora tampoco en ello, y las encontramos tanto a un lado de la raya y al otro. Las encontramos en muchos sitios, y en función de su localización, el soporte y la cronología, pues vienen a significar unas cosas otras. Son, como decía Campbell, pues no dejan de ser los guardianes del umbral. Está el concepto dentro de los paisajes sagrados, de dentro o fuera. Es muy interesante a la hora de interpretar estos símbolos. Pues bueno, aquí tenemos unas de Trancoso y Celorico da Beira, pero bueno, podía haber traído infinidad de ellos. Las de Ávila, los abulenses, si os entretenéis un poco en ver la ciudad con otros ojos y con unas condiciones de luz muy determinadas, las cruces no se ven siempre, se ven cuando se tienen que ver. Eso es un aspecto, bueno, eso se daría por otra charla para otro año. Tenemos una serie de marcas, lo mismo. Aquí tenemos en las jambas, aquí tenemos estas están en la zona de las vacas, estas dos, estas están las carnicerías, esta no me acuerdo. Bueno, pues también en función de la cronología ya no son tanto de judíos como elementos protectores, estos guardianes del umbral, zonas que están marcando zonas de abertura. Bueno, hay una lectura antropológica de este aspecto grandísimo, tampoco vamos a entrar. Para ir avanzando, y yo creo que acabando por cuestiones de tiempo, tenemos los caminos de peregrinación, los caminos ganaderos. Bueno, los caminos de peregrinación, este tipo de elementos del paisaje conforman lo que decía William Christian, los territorios de gracia, los cuales, pues bueno, tienen unas características diferenciadas respecto a un camino normal. Son caminos, además, que se hitan. Volvemos al concepto reiterado de marca en el territorio. Tenemos, por ejemplo, una de las advocaciones que a mí más me llama la atención en Ávila es Nuestra Señora de las Cuatro Calzadas, que está en un cruce de caminos, en una confluencia de caminos, el camino de Medina y el camino de Olmedo, me parece, de Medina y de Arévalo, me parece. Bueno, no recuerdo bien. Bueno, ya la advocación te está hablando de esta posición clave en un camino y el interés que se tuvo de sacralizar, de hitar esta confluencia de caminos históricos, no tradicionales, históricos, en el paisaje.
Este mosaico de diapositivas, pues bueno, el tema de la transhumancia es muy interesante y no está excesivamente estudiado cómo los caminos ganaderos aparecen hitados otra vez por santuarios, santuarios en los cuales se hacen una serie de rituales muy interesantes, o ermitas. Este es un pequeño mosaico, pues Nuestra Señora del Cubillo, que viene, es un camino transhumante que viene de Segovia, de la Vera de la Sierra. Los cuatro postes famosos de Ávila no deja de ser un humilladero que está en una cañada transhumante, la caminanta, la advocación ya lo dice, Nuestra Señora del Espino y Nuestra Señora de Riondo, también en la Sierra de Ávila, muy cerca además de sitios que tienen tumbas bueno, las tumbas, ya no sé si dice hispano-visigoda, tardo antiguo, ahora estoy un poco perdido en ese aspecto. Nuestra Señora de Chilla, Valdejimena, una advocación importantísima ganadera, protectora contra la rabia, Sonsoles, estaría también un camino ganadero, o la gran referencia visual. Aquí he traído lo que es la vista desde Sequeros de Nuestra Señora de la Peña de Francia, porque bueno, no deja de ser una referencia en el paisaje, que es otra de las características de estos paisajes sagrados, como son referencias. Es la referencia que tenían los transhumantes que viajaban a extremos, que hacían cuando iban los invernaderos de Extremadura, pues ellos se guiaban, aparte de por más cosas, en Salamanca, la provincia de Salamanca, por la Peña de Francia. Se ve desde Salamanca y tomaban este camino. Además, la advocación, como curiosidad, la advocación de la Virgen, pues se llevaba, lo llaman los transhumantes, en unos cuadritos de hechura muy popular, en los cuales lo colocaban en las tenadas, pues en las noches, pues para proteger los ganados. Todo el mundo sabe que este tipo de construcciones además son descansaderos de ganados. Bueno, para que veamos un poco la relación. Hay otros caminos de peregrinación que me parecen bastante interesantes y he traído, ya creo que voy a acabar por cuestiones de tiempo, en Villamor de Cauzo, en Nuestra Señora de Gracia, porque este santuario que está justo en la frontera entre Villamor de Cauces y Almeida, ha conformado un paisaje sagrado complejo propio. No es solo el espacio de la ermita y todo lo que le rodea, las cuales además se desarrollan una serie de rituales circunvalatorios muy interesantes, con temas, bueno, ahí siguen yendo las novias a pisar una piedra, además pisar una cruz dentro de la iglesia para que se casen, tal y cual, porque este tipo de construcciones configuran unos territorios más complejos que trascienden la propia construcción. Y en este caso, pues hay una serie de caminos radiales, es una radiocéntrica, se podría decir, los cuales pues tenemos estas cruces, las mismas cruces que habíamos visto, de estas hechuras populares, estas cruces que además se enraman en la fiesta de la cruz, se enraman con elementos vegetales. Lo mismo, volvemos a estos elementos con la ritualidad que va asociado, no es un elemento sin más, sino que están vivos. Además, esto es de hace no mucho, con lo cual no son paisajes tradicionales que hablan los folcloristas, que se hacía aquí la fiesta, se bailaba. No, esto está vivo y eso me interesa también destacarlo. Y ya en la parte, ya para ir terminando, para ir cerrando, pues las manifestaciones inmateriales que decíamos antes, inmateriales, pues bueno, todos los ciclos de bendición de campos, romerías, rogativas, etcétera, etcétera, pues bueno, también dejan su huella en el paisaje. Muchas veces no es una huella física, sino que no es una huella, si se me permite, mental. Pues bueno, esta es una foto antigua de Coca de Alba, una bendición de campos, bueno, que se saca el santo, creo que San Marcos, con una cruz de madera, que en este caso es una cosa que se hacía el ritual, en las hojas se bendecía y no quedaba marca, pero se iba siempre a los sitios a las hojas, a las diferentes hojas del campo, y se sigue haciendo además, donde se asperjaba el agua bendita, se hacían los rituales específicos. Quedan además este tipo de ritualidad agraria, pues el tema de los enramados en Semana Santa. No voy a meterme con el tema de los Vía Crucis y Semana Santa porque también es complejo, bueno, tiene que ver con el aspecto tridentino, pero bueno, también hay una ritualidad campesina plasmada en la arquitectura. Tenemos algunos ejemplos, estos de Cardeñosa, por las crucecitas que se bendecían en
que se bendecían en Semana Santa, las cruces de laurel o de olivo, pues bueno, se tallaban unas cruces muy sencillas y se claveteaban y funcionaban con las mismas cruces que hemos visto grabadas, tenían la misma función, eran detentes contra el mal, contra el demonio, etcétera, contra lo desconocido, etcétera, etcétera. Y es lo que vuelvo a decir, que no es una visión la mía etnográfica cerrada, sino que es algo vivo. Y aquí esto es del año pasado. Esto es una serie de cruces donde se hace, esto está en Palencia, en Olmos de Ojeda, cerca de Cervera, Cervera de Pisuerga, en los cuales hay una serie de cruces. He traído una foto, pero tengo bastantes. Y aquí vemos una serie de cruces. Se van renovando año a año y se colocan, cuando se hacen los rituales de bendición de campo, se hacen estas cruces, son de carpintero, normales, no tienen ningún adorno, ningún aderezo, pero bueno, se hace la ritualidad y se deja esa marca. Pues para mí, yo considero que esto es un paisaje sagrado. Hay que interpretarlo convenientemente, pero no dejaría sin... Y la marca no es perenne, porque esto una vez que no se haga, esto se entierra, se cubre con la maleza y ahí no queda nada. Hay que tenerlo en consideración, en cuenta. Otro caso más de Almeida Sayago, también en el camino sagrado a Villamor de Campos, al santuario de Nuestra Señora de Gracia, pues lo mismo. Vestir las cruces, pues es otro ritual también que deja una marca física, pero una marca, vamos a decir, mental, una práctica anual que también hay que tener en consideración y que configura otro paisaje sagrado. Había tres, bueno, esto lo tenía preparado, pero bueno, esto no, creo que no hay que hacerlo ni caso. Una serie de bibliografías necesitaría 20 páginas, pero bueno, hay algún trabajo clásico, pero falta mucho. Por los trabajos, por ejemplo, de Santos, Parcero y Criado, tiene varios, yo creo que son fundamentales. Surso tiene uno muy interesante, etcétera, etcétera. Yo lo que vengo yo, eso no hay que leerlo, no es necesario. Y ya para terminar, pues bueno, todas estas pequeñas cosas, aparte de los artículos científicos, y ya esto es la parte publicitaria, ya termino, pues bueno, una experiencia piloto que desarrollamos hace unos años y que seguimos con ello, Laboratorio de Paisajes Culturales Sagrados, pues que tratamos todas estas trabajo de campo nuestro, pues lo mantenemos vivo de alguna manera en el laboratorio en el cual colgamos noticias, por fotografías, comentamos, bueno, un poco queremos tener vivo y que nuestro trabajo y que no quede, que no sean trabajos que hacemos, nos quedamos nosotros para una comunidad reducida y que quede ahí en el cajón. Bueno, esto tiene que ser para todos, tiene que ser público, como hacéis vosotros, entonces creo que es fundamental. Y ya he terminado y espero no haberos aburrido en exceso y abierto a críticas, sugerencias, preguntas, lo que sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que es un tema interesantísimo, realmente interesante. Te deja con ganas de mucho más, ¿no? Se puede, de cada apartado casi se puede hacer una Sí, charla, claro, ¿no? Y poder estar tiempo, o sea, se puede hacer incluso un ciclo temático, ¿no? de espacios sagrados. Si no te importa, ya Surso quiere intervenir. Surso, sí. ábrete el micro, amigo. Y plantea las preguntas. Tiene tres preguntas que quiere comentar, quiere comentar contigo. Ah, sí, vale, es que pensé que se veía ahí en el chat, era para no hablar. No, tranquilo. No, lo he leído por encima, sí. Sí, no, que me parece muy interesante lo que planteabas de la consigna del Concilio de Trento, ¿no? De cómo tratar esas ruinas de capillas o edificios religiosos. Yo no sabía que había toda una serie de consignas a ese respecto. Hay muchas pragmáticas sobre esto, sí. Claro, y bueno, a nosotros nos viene muy bien porque de hecho los dos espacios sagrados en los que estamos interviniendo allí en Galicia, pues claro, tiene todo el sentido. Por ejemplo, unos conventos en Vilachá, que hemos descubierto hasta restos funerarios, un antiguo eremitorio convento. Claro, es un espacio que está cerrado y que se mantuvo en propiedad comunal, sí, protegido de la expansión del viñedo durante siglos, ¿no? Entonces, claro, ahora encontramos el sentido. O en San Lorenzo, por ejemplo, estamos a la espera de las dataciones de carbono 14, pero probablemente sea la antigua iglesia parroquial, que después pasó a ermita en el 19, porque el obispo ordenó remover la iglesia, y efectivamente encontramos una especie de muro muy mal hecho, que por estratigrafía y todo, pues se ve que es reciente, del siglo XIX, como protegiendo para que efectivamente el ganado, o recordando que ahí estaban los muertos, ¿no?
Sí, sí, eso está por ejemplo, en el libro de López de Ayala sobre el Concilio de Trento sí que recoge muchas de estas cuestiones, pero sobre todo hay que consultar las visitas ad limina de los obispos. Ellos cuando visitaban las iglesias, los santuarios, las ermitas, ellos visitaban y emitían un informe. Y ellos, si veían que no estaba decoroso, en este aspecto de las construcciones sagradas es muy interesante el concepto de decoro, lo que entienden ellos por decoro, pues decoro que hacían, por ejemplo, con las imágenes. Muchas imágenes aparecen enterradas en templos, en agujeros, en sagrado siempre, ojo, no se entierran en un hoyo por ahí a tomar por saco, no, se entierran en sagrado. Por eso, porque tienen la consideración de imagen sagrada, pero no decorosa. Entonces ellos escriben en estas visitas ad limina, las visitas pastorales, te dicen, la ermita de tal y cual le falta las tejas, no sé qué, la mandamos derribar y lo ponen específicamente, o que se erija una cruz, se mande derribar y se levante una cruz en recuerdo de esa construcción, o bien, si no se tira, por lo que sea, pues porque no hay dinero, porque los muros son muy, no sé tampoco muy bien las razones, que no entre los ganados, los ganados. Siempre se recoge estas dos cosas. Es muy interesante. Y por eso, claro, muchas veces se pueden interpretar muchas estructuras, muros de cierre, etcétera, etcétera, que no entendemos. Y dices, coño, ¿esto qué pinta aquí? Sí, sí. Claro, es por el tema de las visitas ad limina. Está claro, bueno, eso lo sabes tú mejor que nadie, lo sabemos todos mejor que nadie, las cosas están porque tienen que estar y tienen una razón, no son cosas, a lo mejor de la prehistoria tenemos que interpretar más porque no tenemos el documento, pero en este tipo de documentos, para la redundancia, está todo escrito, hay que encontrarlo, claro. Sí, sí. Nada, la otra pregunta, y ya doy paso al resto de la gente, era... sobre esas piedras, bueno, Juanpa, ¿cómo le llamáis allí en Ávila? De estas de Milladoiros que me enseñaste. No se te oye. El micrófono. Los cantos de los responsos, si no me equivoco. Es eso, de los responsos que, bueno, nosotros tenemos la versión de penas das letanías. Sí. Si podías profundizar un poco en... Sí, pues nada, los cantos de los responsos, además ahí sí que hay bastante literatura sobre ello, sí que hay, si necesitas hay literatura específica, sobre todo Almagro es el que se metió con ello, pero bueno, hay autores portugueses que también. Los cantos de los responsos se suelen situar, son cantos naturales evidentemente, se sitúan en caminos tradicionales. Yo te digo la parte tradicional, por decirlo, la parte última de la tradición, en los cuales se lanzaba una piedra y se rezaba un responso, una oración por el alma de los difuntos. Pero hay más casuística, porque hay también cosas parecidas en Portugal que son las rochas dos namorados, las rocas de los enamorados. Y es lo mismo, es para, pues tiras la piedra y si se queda arriba para encontrar novia, ¿sabes? Respecto a este tipo de piedras, hay muchas, no solo es para un rezo para los muertos, los difuntos, también para conseguir un buen viaje, etcétera, etcétera. Bueno, es sobre una misma tipología, luego hay muchas interpretaciones. Almagro, yo ahí no me meto porque no soy especialista, sí que retrotrae esta tradición de lanzar piedras al mundo celta, y de hecho cerca de Ulaca hay varios, pero hay uno muy conocido que está en el entorno de influencia del Castro, y Juan Pablo sabe más que yo seguramente de esto, en los cuales retrotrae esa tradición al mundo betón, al mundo prerromano. Yo ahí ya no me atrevo. Como protectores de los caminantes. Como protectores. Son las divinidades protectoras. Son los Numen Loci, la piedra es el Numen Loci, pero con esa función protectora de los caminos. Por eso están en caminos. Y por eso son ritos, no deja de ser como una suerte de rito de paso. Tú pasas por ahí, tiras la piedra, haces la oración o la acción, una acción determinada, y se cumple el deseo. No deja de ser un amilladoiro, en definitiva, más o menos. Grosso modo, sería un poco lo mismo, la evolución, o el antecedente, pero vamos, no sé si te contesto la pregunta. Sí, sí, nos vienes muy bien, porque de hecho ahí en Vilachá también tenemos una pena do corazón,
que ya veo por dónde van los tiros, ¿no? De acuerdo con los paisanos y las paisanas. Sí, Y nada, una última cosa. ¿Entonces tienes algún tipo de vínculo institucional con la Universidad do Alto Douro? Sí, yo he hecho, además lo acabo ya, pero estoy terminando el postdoctorado a pesar de mis años en la UTAD, sí. Ah, vale. Estoy ya te digo, ya acabé el relatorio, así que ya estoy prácticamente finiquitando. Está unos años allí. Tengo contacto y estoy también en el centro, en la CETRAD, que es una entidad que depende, o sea, que yo sigo allí. Sí. Estoy entre Valladolid, bueno, yo soy salmantino, pero bueno, Valladolid y Portugal. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante. Gracias. No sé si, creo que había alguna más por ahí. Sí, he visto en el chat. No, claro, que lo que planteabas claro, el impacto tremendo de la contrarreforma a nivel de ritualidad es tremendo, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy arqueológico esto de a través de estudios como el tuyo o esta etnoarqueología del paisaje, claro, a pesar de ese impacto de la contrarreforma, ver esos estratos antiguos de la ritualidad pretridentina, ¿no? Que no es tan fácil. Podemos caer en el tema, no, esto viene de la prehistoria, ya está, nos quedamos tan panchos, ¿no? Pero es más complicado, como lo que planteas tú, claro. Sí, no, claro, hay una diacronía en los paisajes sagrados, claro, y dices una cruz, esto la hicieron en el 16 y ahí me quedo. No, bueno. Claro. Hay que ver por qué está ahí. Y ahí empiezas a avanzar en la interpretación. Sí, no deja de ser una interpretación etnoarqueológica, en el fondo. Yo de formación soy arqueólogo, con lo cual tengo esa deformación. Bueno. Sí. Nada, pues era eso, gracias. Bueno, seguimos con José. No sé si te han contestado la pregunta, ¿no? Parcialmente. Si queréis, amplío un poco la cuestión. Sí. A través de Jesús Caballero, que es otro arqueólogo de Muñoz Galindo, que sí, le conozco perfectamente. De la cooperativa, sí, junto con, no recuerdo ahora el compañero, con Blas. Con Blas, sí, es amigo. Están documentando una gran cantidad de piedras sagradas, sí. Entre ellos los cantos de los responsos y las salvadoreras y ronchaderas, tanto en la provincia de Ávila, Salamanca, Toledo y toda la zona de influencia prerromana. Sí, ellos están, sobre todo están en Ávila, sí, que están con Almagro, sí. Claro, pero precisamente yo creo que este tipo de labor, no sé si hasta qué punto pues es solamente carne de cañón de congresos de arqueología o encuentros entre arqueólogos, o hay algún tipo de acción que, pues junto, por ejemplo, con las acciones que está llevando Terralevis y Abulaga, se intente de alguna manera documentar, no solamente preservar estas joyas, estas piedras sagradas, sino abundar un poco en como habla bien Jesús, en la historia y en la tradición, que en el momento en que se pierda, y está a punto de perderse, porque las generaciones que conocen el significado de estas piedras por la tradición que han tenido una tradición oral, pues están desapareciendo, son nuestros mayores, y los chavales jóvenes ya no tienen una conciencia tan clara de estas piedras, aunque algunas de ellas siguen en uso, por decirlo de alguna manera. Los cantos de los responsas que hablaba Suso y pues el que nombro yo también, por ejemplo, ahí en Arcillos de San Leonardo o el de Ulaca, pues la gente sigue utilizándolos de alguna manera, no sé si con el mismo significado o no. Y antes de terminar, me gustaría también hablar sobre el tema de los pilancones o las cazoletas sagradas, que están muy relacionadas con formas de microerosión, de micromorfologías, microelementos morfológicos de la erosión del granito, pero que asociados a determinados lugares sí que pueden tener un significado sagrado, y hasta qué punto esto se puede extender tanto como hablabas al principio en la conferencia, de que, bueno, pues que todo lo que empiezas a ver que se parezca sagrado, pues empieza a parecer que lo es, y a lo mejor no lo es. Y entonces, ¿cómo distinguimos lo que es sagrado de lo que no? Y de lo que es natural de lo que no. Hombre, no, claro, en el caso concreto de las cazoletas, hombre, yo he traído ejemplos muy palmarios y muy lógicos. Es sagrado una cruz, pues hombre, es más fácil que sea sagrado que no sea otra, o una ermita, evidentemente, o todo lo que está en el entorno de la ermita. En el caso que me dices de las cazoletas, pues yo personalmente, es mi opinión personal, no voy a criticar, pues hay algunas que son antrópicas y otras que no. Eso para empezar, eso es fundamental. La distinción, que muchas veces no lo sabemos. Claro. Ese es el gran problema, que tú ves una piedra con cazoletas y lo primero que te va a llevar la cabeza es decir, coño, esto, cazoletas prehistóricas. Bueno, o no.
o no. Y a partir de ahí hay que hacer la labor siguiente, la labor de documentación. Claro, lo que comentabas al principio, ahora la gente mayor está desapareciendo y hemos llegado tarde al estudio de las piedras. El estudio de las piedras, bueno, hay mucha literatura clásica, francesa, portuguesa, que nos llevan bastante tiempo de ventaja, los cuales empezaron a estudiar todas estas piedras. Pero bueno, aquí en la península, en España, pues ha empezado a interesar desde hace relativamente bien poco. Y de hecho se están haciendo los inventarios. Hablabas tú de Jesús y Blas, están todavía con ello. No han acabado el trabajo, porque además se están encontrando cada vez más. Claro, el gran problema es eso, que no tenemos a la gente que nos puede decir lo que es o lo que últimamente ha sido, ojo, que es muy importante. Que las resbaladeras o las ronchaderas, pues bueno, ahora son juegos de niños, pero tienen un origen sobre todo céltico, según algunos autores, pues son rituales para conseguir algunas novia o para quedarse embarazado, etcétera, etcétera. Bueno, es que claro, estamos llegando a algo, estamos haciendo arqueología ahora mismo de las piedras sagradas. En el 90% de los casos yo ya soy muy pesimista en torno a que podamos interpretarlas bien. Ahora vamos a hacer la interpretación de arqueólogos, de prehistoriadores. Pues esto parece que es esto, y de hecho, claro, lees la literatura, te lees los densísimos artículos de Almagro y, claro, él tira todo para... Aunque hace, según él, en arqueología, bueno, él tira mucho para la prehistoria, que es donde encuentra los paralelos. Pero bueno, que haya sido así, es que, claro... Y el tema de las cazoletas, pues hay algunas, lo que te decía, yo me las creo, algunas, porque sí, parecen antrópicas, y de hecho hay algunas piedras, por ejemplo, y en Ávila las hay, las piedras estas campana, que son piedras que a base de darle golpes, porque tienen un sonido metálico, pues al final se forman cazoletas. Bueno, bien, hay que ver también si estas piedras están asociadas a otros elementos antrópicos, eso también es importante, o sea, que no, es por eso que digo que los paisajes sagrados o todos estos elementos que conforman los paisajes sagrados son elementos muy complejos. No es el elemento en sí, sino es todo. Hay que tener una visión, como dice un buen amigo, panóptica, como dice Fernando de la Flor. Hay que tener una visión circular. No es ir a la piedra y como esto tiene cazoletas, esto es tal. Bueno, a ver lo que hay alrededor. Porque es eso, un pilancón, pues puede formar parte de un santuario prehistórico, pero puede ser también un lagar de vino, que los hay, ¿sabes? Entonces... Claro, y el gran problema es que los informantes nos están desapareciendo. Estamos haciendo ya arqueología. Ya la etnografía de esto no se está haciendo, porque no... En ese aspecto, Pedro, es interesante también los microtopónimos, ¿no? Sí, claro. La piedra, el Canto de la Mora, como por ejemplo... Claro. Claro, por eso hablaba yo de tampoco me he metido mucho en la toponimia, la microtoponimia, pero es fundamental, la toponimia, la geotoponimia, o determinados topónimos. Por ejemplo, hay un topónimo en Zamora, que es el Palambrio, que era un palambrio, pues si así en frío, pues vete a saber qué puñetas es eso. Y son refugios que tienen orígenes también prehistóricos. Bueno, una serie de espeluncas, de concavidades que tienen origen, bueno, también mucha literatura respecto a esto. Claro, eso hay que estudiarlo. ¿Qué pasa a la hora de estudiar los topónimos? Que ahora los mapas que tenemos ahora, mapas, no digo mapas físicos, el que puedes descargarte en el catastro, los mapas mentales de la gente de los pueblos está totalmente con la concentración desmadejado. También habría que hacer una labor de recopilación es exhaustiva, pero con gente que sepa dónde están los topónimos y no dónde ven los mapas. Los mapas del ejército, que son más exactos que los del IGN, esos todavía te puedes fiar, pero los 1.25 muchas veces ponen los nombres donde les entra, no donde están. Entonces, claro, es una distorsión, es un poco a lo que vengo. Claro, el componente legendario pues ha desaparecido también. Por no salir para cerrar un poquito el tema de las piedras y también la cristianización de ciertos hitos, ¿no?
muchos referentes sagrados, ¿no? Durante la Reforma lo que se hace es se labran cruces, ¿verdad? Hay orden de labrar cruces en espacios relacionados con el paganismo, ¿no? Y con las apariciones de ánimas. Esto ya Martín de Braga, el de Correcciones Rusticorum, si leéis este librito, que es delicioso de leer, es muy interesante. Ahí ya este obispo, pues, del siglo IV después de Cristo, por ahí, ya hablaba de este aspecto. No, esto no deja de ser. No tiene que ver con la Reforma ni en época moderna. Esto es una práctica que viene de atrás. El tema de las encrucijadas, que se ha estudiado también con bastante profundidad, pues bueno, tiene que ver con ciertas prácticas romanas, ¿sabes? Entonces, muchas de las prácticas que se documentan agrarias en el campo tienen un origen romano. Por ejemplo, la rovigalia, ahí donde se ha documentado algún depósito arqueológico, bueno, no deja de ser las bendiciones de campo. O sea, que todo ya está inventado, no hay nada nuevo. Sí que hay nuevo, por ejemplo, la erección de ciertas construcciones, los humilladeros, pero un humilladero no deja de ser una cruz revestida de construcción. Y se sitúa donde... Si me permites, Pedro, sí. Vamos a dar paso a Beatriz Sánchez antes de explicar el tema de las piedras. Sí. Estaba por ahí, sí. Beatriz. Sí, ¿me oís? Sí, lo que quería señalar, que a Pedro se le ha olvidado, porque supongo que estará pensando en otras cosas, es que afortunadamente en Castilla y León, primero somos la comunidad donde más se está trabajando en la actualidad y hay que tener en cuenta un par de cosas. La principal es la extensión de nuestro territorio, que es inabarcable. Entonces, bueno, pues la labor que está haciendo Jesús Caballero junto con Almagro, hay que unirle también la labor de José Miguel Sánchez Benito, que antes creo que le he visto por aquí. Sí, porque él está trabajando también con Almagro dentro de la provincia de Salamanca y Zamora, y quizás, y perdonadme la modestia o la inmodestia mejor, el caso nuestro, tanto Pedro como mío, que nos hemos dedicado a hacer una visión global de este tipo de materiales en gran parte de la comunidad autónoma y hemos podido ponerla de manifiesto, ponerla en valor, esa palabra que tampoco nos gusta, pero que es necesaria, y sobre todo difundirlo a través de una mínima web vinculada a la Junta de Castilla y León que se llama Piedras Sagradas de Castilla y León. Tratamos solamente 3 provincias, León, Zamora, Salamanca, pero bueno, ahí empezamos ya a llegar al gran público con este tipo de materiales. He dejado el enlace por si alguien lo quiere ver. Y también recordar la figura de Juan Carlos Campos, que es otro investigador en la provincia de León, que sí que él ha tratado estos materiales, que allí, por ejemplo, podría hablar mucho con José, que antes preguntaba sobre esto, acción antrópica o no, porque él se ha dedicado mucho al estudio de petroglifos. Claro, ahí las marcas en las piedras son muy complicadas de ver, ¿no? Si tienes un gran círculo con todas las perforaciones iguales, pues a lo mejor sí, pero es que hay otras que están desordenadas y a lo mejor no. Bueno, pues todo ese tipo de cosas lo hemos recogido, una pequeña parte de esas cosas lo hemos recogido en la web y está a vuestra disposición. Nada más. Está en la diapositiva actual de la... Bueno, seguimos con... creo que era Diego que quería hablar, ¿verdad? Diego del Pozo, compañero. Pedro, ábrete el micro, que te lo había cerrado porque pensé que fallaba, te lo tienes que volver a abrir. Vale. No sé si está Diego del Pozo, quería formular una pregunta, si no pasamos. Sí, que le abras el micro, dice, sí. Diego, no, ábretelo tú, que te lo puedes abrir tú. Vale, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Es que no manejo muy bien esto. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia y perdona que me he metido un poco tarde, entonces a lo mejor hay algo que no he pillado. Hay un libro muy interesante que no sé si le conocéis, que se llama Las sombras del progreso, las huellas de la historia agraria, en la que hay artículos desde la Edad Media hasta la época franquista. Y hay un artículo un momentito, que lo tengo aquí, de Isabel Alfonso, que es sobre el tema de las iglesias rurales en el norte de Castilla.
Y yo te quería preguntar, porque este artículo sobre todo se basa sobre todo en la materialidad. ¿Por qué digo esto? Basa su argumento en que la lucha contra el diezmo en el siglo XII y XIII no es solo algo con un carácter antiseñorial. De hecho, lo ataca como un análisis muy simplista, sino que tiene que ver más con otro tipo de cosas. Una de las cosas es la religiosidad popular, porque cuando no se quieren pagar impuestos en el mundo rural castellano, en los señoríos, incluso viene registrado en documentación de la Catedral de Burgos, sobre todo el monasterio de Oña o en la zona de Zamora, incluso Alfonso X el Sabio lo registra. Lo que dicen es que se prefieren irse a otros espacios y a otras iglesias comunitarias o difusas, como las queramos llamar, en vez de seguir yendo a los ritos de la iglesia más, digamos, más parroquial, más eclesiástica, que responde más al dominio de la diócesis correspondiente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos de estas, no sé si sabes o si se puede responder o si me he metido en un berenjenal, cuántas de estas dinámicas contra el diezmo o de esta lucha entre las iglesias comunitarias y difusas y las iglesias más eclesiásticas y parroquiales responden a este tipo de paisajes culturales? Porque hay algunas que sí que he leído que sí, como yo que sé, este tipo de iglesias de la zona de Oña, de Burgos, que era un monasterio que tenía bien en el norte de Burgos, pero también en la costa de la costa, con Cantabria. Entonces, me resulta, cuando leí el artículo fue lo primero que se me ocurrió, porque os sigo en redes a vosotros y claro, se me ocurrió, digo, ¿cuánto de religiosidad popular de verdad tiene, como dice aquí Isabel Alfonso, y cuánto de interés por no pagar el diezmo de verdad tiene? Porque sería muy simplista decir una cosa o la otra, y es claro que tiene de ambas, pero esa, pues a ver cómo... Sí, pues hombre, yo no me he metido, si te voy a ser sincero, no, a esas profundidades a la hora de estudiar los paisajes y los elementos, no me he metido. Sí que he leído algo y sí que, además de otros, también hay bastantes autores de Asturias que han incidido sobre estos aspectos. Realmente, responderte a esa pregunta tan precisa, tan así precisa, y técnica, pues no te lo sabría responder porque no me he metido con ello, sinceramente. Sí que, como decía antes, y ya lo lamento, además leeré porque además... No, si no pasa nada, si era curiosidad mía de cómo estoy trabajando este tipo de cosas, pues... Al hilo de lo que comentas, sí que hay que apuntar que vamos a ver, todo este tipo, no tanto, yo no toco el tema de las iglesias porque tiene unas lecturas más complejas, tal vez más complejas, y tú lo has puesto de manifiesto, que una ermita en el campo, ¿sabes? Y me interesa más en el espacio agrario porque están esas ermitas y esas vocaciones que no en el ámbito urbano, porque funciona con otras dinámicas y tiene que ver con el urbanismo, la deriva histórica, etcétera, etcétera. Sí que es interesante cómo y lo he dicho antes al principio, creo, las ermitas, ciertos santuarios se localizan en lugares clave, no se levantan, erigen al tuntún. Se localizan, como he dicho, en las zonas fronterizas. Muchas de ellas están en zonas de recursos críticos, por ejemplo, en fuentes, zonas de agua, en cabeceras de ríos, arroyos, en zonas de pastos. Hay muchas ermitas en zonas de pastos. Entonces, ahí yo no sé si tiene mucho que ver con lo que me has preguntado, ya te digo, pero bueno, me ha interesado más estos aspectos de la ubicación, por qué están ahí, y un poco deslindar que lo que me estás comentando, que realmente no te sabría responder con exactitud y prefiero dejarlo en el aire, y ya lo lamento porque voy a decir alguna bobada. No pasa nada, hombre. Voy a decir alguna bobada y no es cuestión, ya he dicho muchas y bueno, ya yo creo que cumplí el cupo. No he incidido en ese aspecto, sinceramente. Pero bueno, me has abierto una ventana también, ¿sabes? Que no está mal. No te sabría responder. Y perdón por ello. No pasa nada. Y muchas gracias por Bueno, a ti. la charla.
una reflexión. O sea, Laura González Garrido dice, no tiene micro, entonces tengo que leerlo. Bueno. Después de escucharos me está pareciendo más extraño, si cabe, la falta de una relación iconográfica o de una ermita relacionada en una necrópolis de Picos de Europa leoneses en la que trabajo con los restos esqueléticos. ¿Se nos ha pasado algo por alto? ¿Hay otros ejemplos? A ver, hay un ejemplo muy evidente en el que vamos a trabajar precisamente este verano, que es el de la necrópolis de la Cova, en nuestro propio contexto. También un contexto alto medieval. No he entendido muy bien la pregunta. Mira, están trabajando en un contexto cementerial. No sé por qué digo alto medieval. No sé si me lo he inventado o lo planteaba en algún sitio. Bueno, está trabajando en un contexto cementerial, ¿vale? En los Picos de Europa, donde no hay una relación iconográfica en el contexto, ¿vale? No hay ni cruz ni ermita. Sí, siglo XII. Enterramiento. Sí, ya yo lo veo. Sí. Pero ¿y por qué tiene que haber relación con una iconografía? Ahora hago yo la pregunta. Voy a responder a la gallega. ¿Por qué tiene que haber una iconografía de la cruz en esta necrópolis? No puede haber en su momento habido cruces de madera y han desaparecido. Claro. No tiene, las necrópolis que conozco, no tanto las necrópolis parroquiales o las que están asociadas a ermitas, que son raras, suelen ser raras, no tiene por qué haber una relación directa con una cruz o con una iconografía determinada. Puede haberla, puede haber símbolos, en algunas sí que es verdad que hay alguna cruz grabada en las inmediaciones, en Burgos, por ejemplo, pero aquí no veo la relación. También a lo mejor habría que pensar que esa cruz se ha borrado porque interesaba borrar. No sé, realmente no sé tampoco esa relación. No sé si la tiene que haber. Yo considero que no. En el caso de la necrópolis de la Cova, bueno, primero ahí está la ermita de las Fuentes, pero que está a algo más de 1 kilómetro. Sí. De 1 kilómetro de distancia. Hay hay los restos de 5 estructuras, ¿no?, que se asocian a la necrópolis, que no está muy claro lo que son, pero bueno, lo que sí que parece que debía de ser un espacio de referente para la gente que vivía. Eso está claro, sí, vamos a ver, y eso hay literatura, bastante literatura más muy reciente. Por ejemplo, las tumbas excavadas en la roca, muchas de ellas no llegaron a tener muertos, porque están en el campo, están a merced de que venga un animal y revuelva, con el miedo que tenían a que se llevaran los cuerpos. Además, eso está recogido. Estas necrópolis, muchas de ellas, no dejan de ser marcas en el territorio. Lo mismo, son las marcas de grupos que no se suelen mover bastante en el territorio porque son trashumantes o trasterminantes, o van buscando en determinados momentos unas mejores tierras para vivir y para cultivar, y dejan una huella reconocible y permanente, que deja una cruz. Por ejemplo, en territorio hispano-portugués, en la raya de Salamanca y Portugal, en esa zona, pues hay un montón de tumbas excavadas en la roca que se localizan en zonas clave, en zonas de pastos, pero no tienen, en el 95-96% de los casos, no creo que hayan tenido nunca un muerto. No, eran tumbas antropomorfas, perfectamente labradas, perfectamente hechas, pero bueno, las hicieron como marca. No deja de ser, al cambio, pues como un dolmen, un túmulo prehistórico, neolítico, calcolítico. Pues bueno, en este caso sí que había muertos, pero es la marca que dejan las comunidades que están pululando por la zona. Y en este caso, pues podría ser lo mismo. Vamos a ver, una huella, algo palpable, que diga, oye, que esto es nuestro, estamos aquí. ¿Y cómo lo hacen? A través de la relación con los antepasados. En este caso no dejan el muerto, pero dejan la tumba. Y se entiende en ese código, en ese lenguaje codificado, seguramente ya los que vengan de fuera, por decirlo de alguna manera, dirán, coño, que esto no es nuestro, no podemos estar aquí, porque esta zona de pasto es de otro. La comunidad X.
Me gusta mucho la interpretación de Antonio Blanco y Martín Viso, ¿no? Como espacios de identidad. Claro, sí, eso es. Sí, me gusta. Sí, Rubén Rubio también ha escrito mucho sobre ello y tal, por eso, sí. Vamos a dar paso a José Miguel Sánchez, que quiere hacer una breve intervención. Por supuesto que sí, faltaría más. Sí. Ábrete el a ver si consigo. ¿Me oís? ¿A oír? Sí. ¿Hay que darle algún botón más o...? Hombre, que se te vea la cara, José. Que se me vea. A ver, entonces tendré que darle para aquí a otra cosa, pero no encuentro, a ver. No veo dónde tengo que darle, hijo. Estoy con el teléfono, a lo mejor aquí es más... No sé. Bueno, lo siento, no acierto yo a darle aquí al botón correspondiente. Bueno, primero, muchas gracias por la intervención, me ha gustado la charla. Y solo era una pregunta breve que me ha extrañado porque tú lo conoces, que no lo has citado, que es en referencia a las plazas de toros, que como sabes sí, hay. Claro, entonces, sí. ¿es porque no lo consideras parte del paisaje sacro? ¿O qué me puedes decir sobre, qué nos puedes decir sobre ello? Antes he puesto además 3 fotos, pero por eso las he visto. Bueno, pues ahora sí me deja el administrador. Perfectamente. Mientras quede gente. Pues mientras haya gente, o si no hablo solo, a mí me da igual, no tengo problema. Bueno, sí, en las provincias en Castilla y León, ojo, en Salamanca ahora se te ve. Hace que vas en avión, Josemi. Es un sofá. Bueno, es que ya estoy jubilado. Pues haces bien, suerte que tienes. Sofá de jubilado. Bien, bueno, pues en Salamanca y Ávila, no solo, porque las hay también, las ha habido en el País Vasco, en Cantabria queda alguna, en Extremadura también, hay una tipología especial de plazas de ermitas, perdón, con plazas asociadas a plazas de toros. Evidentemente conforma todo un conjunto sagrado. No he querido incidir mucho sobre ellas. Son además lugares que tienen vocación mariana, casi todas, salvo alguna, 2 o 3, la de Alaraz, hay otra, la de Fuentes de Oñoro, que conoces bien, y alguna más, ahora mismo no, son soles, me dicen por aquí, evidente, es otra más. La de Villaseco de los Gamitos, no sé si las... Villaseco de los... sí, conozco creo que las conozco todas. Bueno, pues conforman el conjunto sagrado. Lo que pasa, no lo he citado, bueno, porque las plazas de toros evidentemente no entra tanto lo sagrado, aunque está asociado a una ermita, sino que está más la parte lúdica. Allí se celebraban los encierros, perdón, no son encierros, una especie de corridas de toros, las capeas, se hacían capeas y también actos teatrales, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Bueno, es la parte dentro del espacio sagrado, la parte más lúdica. En San Juan del Olmo hay otra, por ejemplo, que en el Cueto, que bien conoces la del Cueto. Sí, en Villaseco los Reyes, bueno, hay muchas. En la de Fuentesanta de Medinilla, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón, hay bastante. En Castilla y León hay como 20 y tantas, sobre todo en Ávila y Salamanca. No he incidido mucho sobre ello, aunque es un tema muy interesante, efectivamente, porque forma parte, es verdad, del paisaje sagrado y muchas de ellas incluso tienen un árbol sagrado, suele tener un olmo o un nogal o una nogala, que las cuales forman parte de ese conjunto sagrado, pero bueno, como tiene la parte más lúdica, pues no he querido incidir, pero podía haber hablado de ellas perfectamente, no se me ha olvidado, lo he dejado un poco pasar, pero he puesto varias imágenes, poco también para que se vea la casuística. Claro, no he querido hablar solo de ermitas, porque si no también nos quedamos, como bien sabes, pues nos quedamos solos aquí hablando de miles de tipologías de ermita. Es un elemento más. Aquí hay edificios muy sencillitos, por ejemplo, el que están ellos excavando en Grajos, que es un corralito, como quien dice, pero hay conjuntos muy complejos. El de los que nos estás comentando tú, pues eso, tiene muchos elementos asociados. La de Majadas Viejas, tienes justo además la Plaza de Toros, la ermita y tienes un canto de los responsos. Tienes también una piedra sagrada que conocerás bien. Entonces, sí. Bueno, no he incidido mucho en ello, pero como me dicen por aquí, pues podía dar otra charla perfectamente. Tú sabes mucho. Gracias. A ti, Josemi.
Damos paso a Carlos. Venga, Carlos, haz la pregunta de viva voz, hombre, y que te veamos la cara. Vale, venga. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Alto y claro. Oye, muchas gracias. Mira, te preguntaba sobre estos aspectos quizá que están menos en la materialidad y los aspectos lúdicos de estos que sucedían en estos espacios, ¿no? Sí. Como pudo ser desde los orígenes el teatro o incluso toda esta simbología del toro de que desde Creta nos llega como casi un espacio ritual, también ese laberinto, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú diferenciabas entre espacios rituales y los aspectos lúdicos que acontecían en estos espacios rituales, como antes incidías también en el aspecto de esa sutil diferencia que casi es inapreciable entre lo material y lo inmaterial en el patrimonio, Sí. Ajá. Pues cómo se podrían abordar estos estudios o significar estos espacios a partir de estos aspectos, digo lúdicos, en un aspecto que puede ser más festivo, aunque para mí el lúdico también puede ser una ceremonia de enterramiento, ¿no? Desde otro aspecto, ¿no? Bueno, hay que entender estas manifestaciones dentro de una manifestación general que es la religiosa. En este lugar se celebraba el acto religioso, la romería y las diferentes fases de lo religioso, y a su vez se hacía esta parte más lúdica, pero siempre bajo la capa de lo religioso, igual que los ritos que se hacían circunvalatorios a las imágenes, o se va a besar el manto, etcétera, etcétera, las rifas que se hacen en Sonsoles de llevar el palo y estas cosas. Bueno, pues forma parte. Lo he distinguido, pero realmente, como tú bien dices, se tiene que estudiar en conjunto, porque forma parte de la personalidad y la identidad de esa ermita frente a otras. Claro, evidentemente, no puedes decir, no, yo estudio el edificio sagrado y el otro, pues, como no tiene que ver con lo sagrado, no me interesa. No, yo creo que hay que, yo creo, lo sensato es estudiarlo todo en conjunto. De hecho, cuando se estudian los espacios de un paisaje complejo, de un santuario o de una ermita, no se estudia el edificio, se estudian también los cruceros. Si hay alguna piedra sagrada que se hace algún ritual, que en Galicia hay muchas, o en Portugal también, pero es que en la zona donde se hacen las ciertas celebraciones, por donde se baila la Virgen, no ya la Plaza de Toros, pero bueno, las explanadas donde se hacen las meriendas, pues eso forma parte de ese paisaje sagrado. Los paisajes sagrados, no sé si lo he dicho o no ha quedado claro, son espacios complejos. No es una cruz y ya. No, bueno, es una cruz, y esta cruz, a ver con qué se relaciona. Es como una malla, no es una cruz y bueno, esto es una cruz y no hay nada más. Bueno, hay que ver, ponía por eso la imagen de la ermita esta del santuario zamorano, porque en sí no deja de ser un sitio, la ermita en un alto, una confluencia de dos términos municipales, incluso está ahí el depósito del agua. Aquí dices, bueno, esto no, tiene otras cosas, y tiene unos caminos, unas vías sacras, y tiene unos cruces relacionadas, y tiene una ritualidad asociada a la romería en determinado momento, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo mismo. Yo no he incidido en las plazas de toros, pero podía haberme metido. Eso, pues eso, daría para otras 2 charlas. Pero bueno, también he intentado hacer una visión general. Sí, no, muy bien. Estamos aquí esta mañana por la noche y no creo que verme la cara por un rato bien, pero a tanto tiempo no. No sé si hay más. No estoy mirando el chat, me salen las preguntas, pero no estoy haciendo. No te preocupes. Hacía Beatriz una consideración, ¿no? Hay que tener en cuenta también dentro de la función la importancia de la cofradía y mayordomo, que son los que sostienen la fiesta más social y comunitaria, y especialmente el caso de los toros. Claro, sí. Claro, y de hecho este tipo es muy interesante, porque este tipo de celebraciones que se hacían en algunas de estas ermitas, muchas, no todas, en el Sinodicum Hispanum, por ejemplo, que es un documento de bajo medieval, edad moderna, del 1400 y pico, se está recogiendo un montón de información muy interesante a la hora de estudiar estos elementos, porque se estaban en este tipo de fiestas que se hacían incluso en Semana Santa, se preparaban casi unas orgías, voy a decir, no tanto, pero bueno, ahí la gente cantaba, bailaba, bebía, se emborrachaba, hacía de todo menos hacer lo que tenía que hacer, y ahí tenían que venir los obispos, las visitas pastorales, a decir, que aquí se están mamando la iglesia, tener cuidado. Bueno, pues eso también forma parte de
de todo este conjunto tan... En el humilladero de San Juan del Olmo les dan un toque también porque se hacía algún tipo de ritual nocturno con antorchas, Claro, muy festivo que no... que no era, claro, aquí evidentemente estos edificios se acogen a la norma eclesiástica, aunque estén en el quinto coño ahí en la, perdón por la expresión, en el monte que dices, aquí no viene nadie, pues no, tienen una norma, unas reglas que cumplir. Claro, lo que pasa que, bueno, como está alejado de la autoridad eclesiástica, pues bueno, daba pie a muchos desmanes. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos encantados y aviados y encantados en la misma medida, ¿no? Yo he estado, vamos, a gusto. Me ha dado, lo voy a decir ahora qué ha pasado, cuando estaba ahí hablando me ha dado un calambre y he estado un poco ahí. Es que salió hoy con la bici, pero bueno. El cuerpo te pide bicicleta. No, sí está hasta mañana, pero es que he estado un rato que me ha dado un calambre y estaba jodido. Perdón, ahora que estamos en familia. Pero bueno, yo espero que os haya parecido bien. Bueno, oye, yo lo he intentado hacer con todo el cariño, como bien sabes. Permíteme, Pedro, Monse hace una reflexión que me parece muy, muy interesante, ¿no? Es importante hoy en día las ancianas, en su mayoría, que se conservan y cuidan estos patrimonios en lo básico, flores, limpieza voluntaria, protección de cementerios. Bueno, eso va muy ligado también a nuestro proyecto. Claro, claro. No solo ancianas, aquí habría gente de nuestra asociación que está escuchando. Monse, es verdad que participan, ¿no? en ese trabajo comunitario de mantenimiento. O sea, la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, lo puede decir Luiscar quizás con conocimiento de causa, ¿no? Se mantiene y sobrevive en gran medida también por la aportación desinteresada de las vecinas en la limpieza y de los paisanos a la hora de limpiar los caños, a limpiar. El año pasado sacamos una raíz de no sé cuántos metros, o sacaron una raíz de no sé cuántos metros. Hace poco han estado desbrozando también la zona. Claro, los paisajes sagrados siguen vivos. De alguna manera, eso yo lo tengo, vamos, para mí es norma, no es una cosa arqueológica. Aunque algunos puedes decir, bueno, esto ya está como abandonado. No, pero está en el mapa mental de la gente, está en el interior, lo tienen interiorizado. A lo mejor un joven parece que no, pero yo creo que también. Porque bueno, la gente no deja de conocer la ermita y si se puede bien a la fiesta, que luego no sean religiosos. Bueno, bien, a mí me parece eso bien. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana con respeto, pero está vivo. Y así me gusta estudiarlo y para mí no son manifestaciones arqueológicas que, bueno, se estudian desde un punto de vista de un historiador, arqueólogo, etcétera, sino es algo antropológico. Va cambiando, pero porque cambia todo. Ahora mismo estamos viviendo una situación que, bueno, que ahora lo están estudiando los antropólogos y no me quiero meter ahora con esto del COVID porque es un coñazo y estamos aburridos todos de ello, pero bueno, son situaciones que van cambiando. Pues con esto igual, va cambiando las concepciones, las maneras de entender el paisaje, los espacios, pero bueno, están ahí presentes. Entonces hay que entenderlos como paisajes vivos, a pesar de que parezcan antiguos. Si me permites, Pedro, la labor de una etnoarqueología y del pasado reciente también sería importante, ¿no? Para intentar dar materialidad a estos fenómenos, ¿no? Y documentar esa materialidad, ¿no? Que al final es lo que hablabas, que se termina perdiendo, ¿no? Claro. Y la importancia de la etnoarqueología, ¿no? Trabajar. Pero fíjate, sí, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros, como lo conozco. Mira, Javier Abarquelo, arqueología es antropología del pasado. Bueno, sí, en el fondo sí. Lo que estáis haciendo vosotros en el humilladero, que como conozco bien, porque tengo la oportunidad de estudiar los materiales. Sí. Pues bueno, a mí no me interesa, fíjate, tanto que para eso están los documentos, esto cómo fue o esto, sino cómo entiende la gente ahora mismo ese espacio. Eso me parece más interesante a mi modo de ver, que decir, bueno, porque lo demás al final lo vas a acabar encontrando en un documento o en un periódico, como habéis hecho con algunos aspectos que no quiero avanzar, lo tienes que decir tú, ¿sabes? A mí me interesa cómo entiende ahora mismo la gente ese espacio. Y me da igual que ellos entiendan como un humilladero, que como esto es unas piedras que no valen pana. Bueno, eso hay que recogerlo, eso es fundamental. Lo que no podemos buscar, el informante, yo qué
un hombre que tiene 120 años y lo sabe todo. Es que eso ya no existe. Tenemos que empezar a cambiar un poco la concepción. Incluso preguntar a la gente más joven, pues bueno, lo mismo te dicen cosas que... Es muy, muy interesante, además, esto que has comentado, ¿no? Este último punto. Es verdad que estamos trabajando, Suso se ha disculpado, no me ha escrito. Sí. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y el trabajo también con Carlos, con contextos funerarios, ¿no? Esos significados, incluso actuales y actualizables también, ¿no? Claro. Del trabajo de exposición de estos contextos, ¿no? De exposición pública, lo que significa también para la comunidad actual, ¿no? Bueno, pues son aspectos en los que desde la disciplina, ¿no? Histórica, arqueológica e incluso filosófica, debemos reflexionar y replantearnos, ¿no? Sí, claro, es que es eso, hay que adaptarse también a lo que tenemos en el momento. Y bueno, está bien que lo que te puede decir un determinado informante de cierta edad, bueno, también hay que tener en cuenta otras cosas. Por eso, porque esto es un continuo devenir, esto no es... Por eso, porque yo entiendo que siguen vivos, aunque sean ruinas, pero ahí están. Y la gente sabe que están ahí, y bueno, ellos lo entienden de una manera, otros de otra. No te van a decir, esto es un humilladero del siglo XVIII. Bueno, a lo mejor te dicen otras cosas, que para entender el paisaje te sirven, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, hay que hacer esa labor, evidentemente. Ya tener el informante ese que te diga cosas del siglo XIX ya no hay. Ya, se acabó. Yo he conocido alguno, por suerte, hace muchísimos años, señores que nacieron en el 18, iba a decir, en el 19 eran viejísimos, cuando los conocí en los años 90 y te decían cosas, a mí, un poco a modo de curiosidad, un señor en Tierra de Campos, yo trabajé muchos años en la Universidad de Valladolid haciendo los inventarios arqueológicos, y en Tierra de Campos conocimos un señor que era el único, que nos dio noticias de una ermita, pues alto medieval. Es que además tenía Santa Mariciaca, era el sitio, que es Santa María Egipciaca. Y efectivamente fuimos al sitio y había ahí un poblado con su iglesia, había piedras y tejas, o sea, no se veía la iglesia. Y efectivamente, y encontré un señor que conocía, que él había oído hablar a gente, este hombre tenía viejísimo, tenía todos los años el hombre. Y bueno, o sea, eso ya no. Ahora ya es otra cosa más participativa y de otra manera. Es de otra forma. Pero bueno, hay que hacer caso. Dice Javier que los jóvenes lo mismo te dicen cosas que no saben que sabían. A nosotros nos ha pasado en el humilladero, porque de repente recuerdan historias que les contaban los abuelos, los padres, o sea, que realmente está en la memoria colectiva, que estaba a punto de perderse, ¿no? Y a través de... Pues, y lo tienen ahí, está latente, claro, ¿no? Es una memoria colectiva que está constantemente reinterpretando, porque tú lo entiendes de una manera, pero otro lo entiende de otra. Entonces, bueno, es una labor que hay que hacer. Hay que hacer todas las labores, la documental, la arqueológica y esta. En este caso, en otros, pues bueno, lo de las piedras sagradas que nos comentaba antes, no me acuerdo, no lo veo por aquí. Pues bueno, ahora mismo se está haciendo una labor puritita arqueología, porque ya no, la gente no conoce las piedras y conoce las piedras más curiosas o más vistosas, pero la interpretación, nadie te va a decir que las resbaladeras son para quedarse. Algún viejo te puede decir todavía que ahí se quedaban preñadas las mozas. Eso es rarísimo. Ahora te van a decir que eso es para romper las bragas las chicas, o los calzoncillos los muchachos, o yo qué sé, o para tirarse, para resbalar, porque era muy gracioso. Bueno, pues con esta divertida reflexión final vamos a terminar esta cuarta charla desescalada. Ha sido un placer, muchos amigos que han venido, que han estado aquí escuchando a Pedro, ¿no? Sus reflexiones, muchas veces el debate al final es de las cosas más interesantes. Sí, hemos pasado de soslayo por una temática tan brutal y tan... que daría para horas, ¿no? Daría para un seminario. Sí, para un seminario. Ha sido un placer, Pedro. Puesto Beatriz, tu compañera, colega, ¿no? De trabajo y de investigación, bueno, pues también... Y de vida.
y de vida. Agradecer también sus comentarios, sus reflexiones y su trabajo, ¿no? Y el sí, no, ella es si yo hago esto es porque está ella, porque ella es la otra parte, la otra mitad. Yo muchas veces soy la cara visible, pero el trabajo del día a día, y esto que lo tengo que decir en público, de estar todo el día en las redes y tal, es ella. Yo soy, bueno, un representante, simplemente. Un placer a todos por haber participado en esta charla. Encantadísimo. Y gracias a todos. Sí, los que están. Os emplazo para el bonus track será el domingo 14, ¿vale? Domingo 14. No es este domingo día 7, sino que lo aplazamos al día 14. Si os queda cuerpo y ganas, ahí estaremos. Pedro, un placer, amigo. Lo mismo digo, un abrazo. Como nos vamos a ver en Ávila en breve, pues nada, ya lo haremos físicamente. Y un abrazo a todos y eso, mil gracias por vuestra atención y, oye, comentarios y vamos, un público maravilloso. Un 10. Adiós, amigos. Hasta luego.